nosotros no podemos seguir construyendo una generación que el modelo a seguir sea el que cante a través de una canción urbana un tutorial de cómo atracar, de cómo vender droga o de cómo dar un tumbe, un monumento a la degradación más oscura y profunda que hemos tenido, que es la llamada 42. Nosotros a nivel de educación, ¿cómo andamos? ¿Qué nos está pasando? Mira, yo creo que la educación de un estado, de un país, siempre será el resultado del sistema curricular que se implemente. Y la currícula dominicana, el currículo dominicano debe ser revisado urgentemente, porque las capacidades del conocimiento no irán en dirección hacia el desarrollo del país cuando los elementos del currículo no van en ese mismo nivel. O sea, las competencias académicas del pueblo dominicano están muy distantes de lo que demanda la humanidad. Nosotros estamos en un mundo que va muy rápido. Ustedes que hablaban en principio, o creo que detrás de cámara, sobre la mala influencia de algunos factores de la comunicación y del lenguaje de los medios, la incorporación de la comunicación 2.0 en la vida ciudadana, o sea, la interacción web entre un celular, donde usted emite una información y en tiempo real lo puede escuchar el mundo completo. La música es un soft power fundamental, es un elemento de cultura muy fuerte. Entonces, por eso vemos que en las escuelas de la República Dominicana, un niño se aprende mucho más rápido el estribillo de una canción urbana que el himno nacional. Sí. Por mencionar el himno que debe identificar a todo ciudadano que se identifique con un país. Un país tiene que tener 3 elementos fundamentales para llamarse nación. Primero, la dictadura del poder. Debe haber orden público. Segundo, símbolos patrios que deben ser respetados por todo el que nazca en esa institución. Y tercero, un compromiso ciudadano que tú lo vas a evaluar en 3 dimensiones. Primero, cómo se comporta el tránsito. Segundo, sí, cómo están los baños públicos de los restaurantes, universidades y centros públicos. Pues nos jodimos. Y tercero, con el comportamiento del hijo hacia la madre o la familia. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Un tránsito caótico porque la gente no quiere respetar las señales. Unos baños que yo se los recomiendo a ustedes, yo lo hago en la mayoría de los restaurantes que voy por primera vez. Lo primero que hago antes de pedir es entrar al baño. Si el baño no está en condiciones, no pido y me voy. Y tercero, ustedes están viendo en las redes sociales cuál ha sido el comportamiento de los llamados líderes o influencers sociales con sus padres. Y yo tengo un principio muy fundamental, el que no es con una madre, sí, no es con nadie. Con nadie. Sí, correcto. El que carece de un valor fundamental, de un hijo a una madre y viceversa, no es con nadie. De hecho, eso uno lo ve, y me disculpan ahí, en las cárceles. Los presos tienen un lenguaje no escrito. Si hay algo que ellos respetan es una madre. Sí. De quien sea. Lo que pasa es que el sistema carcelario, en el sistema carcelario, el ser humano se acerca a la divinidad del creador para los que son creyentes, y los que no son creyentes entonces se comunican con un lenguaje espiritual que la gente lo identifica. La gente suele tener reflexiones profundas en los sistemas carcelarios, y por eso esos valores salen a flote. Okay. ¿Por qué razón el preso, cuando llega una persona acusada de violación, allí lo ejecutan o le hacen una tortura, siendo ellos parte de la grabación también? Porque ellos entienden que ese hecho ha sido profundamente terrible para el seno de una sociedad. Sí. Entonces, en la educación, que fue la pregunta que usted me hace al principio, nosotros tenemos que revisar el currículo dominicano urgentemente. Pero no solamente hacer un currículo uniforme. Yo tengo 44 años de edad y antes de los 20 ya yo impartía docencia en un politécnico. Me gradué y terminé dando clases de contabilidad y otras materias. Mira, un joven que nace en la provincia de Bauruco, en el municipio de Villajaragua, que tiene grandes extensiones de producción de plátano, no tiene que hacerse especialista en agricultura de arroz, porque esa no es su área, ni su zona, ni sus competencias. Entonces hay una dinámica, un concepto fallido, de que la solución a los grandes problemas de la sociedad dominicana están en las urbes, en la capital. Sí. Y esa migración, nosotros que estamos hoy conmemorando 62 aniversario del tiranicidio Rafael Leónidas Trujillo, una de las cosas positivas del régimen era el control territorial. Para una persona mudarse de San Cristóbal hacia Baní, tenía que tener un permiso. Ahora, cualquier persona que quiera salir de Barahona, que quiera salir de Nagua, que quiera salir de Puerto Plata y mudarse en Santiago, lo puede hacer sin problema. Que eso hoy las naciones desarrolladas tienen ese control. Sí, porque estamos volviendo al génesis.
El mundo está a punto de colapsar y las teorías han dado como resultado que hay que volver al génesis, al principio. Por eso estamos hablando del combustible fósil y ahora estamos de energía sostenible. Por eso estamos hablando de depredación ambiental y ahora estamos hablando de siembra. Por eso estamos hablando de problemas sociales con el narcotráfico y la delincuencia y estamos hablando de ¿qué? De currículum. ¿Por qué? Porque todo el problema tiene un génesis. Y qué bueno, porque necesariamente tienen que involucrarse dos sectores en el desarrollo del currículo dominicano. El primero es el factor político. Sí. La política es un contrapeso entre los sectores que producen y los sectores que padecen. Esa es la política simple y pura. Un muy millonario que no tenga sensibilidad social no puede ejercer políticas públicas. Pero un muy pobre que tenga resentimiento tampoco puede aplicarla. Entonces la política es para un segmento importante de la población. Ahora cualquier político, simplemente con que tú salgas en televisión, te desnudes o sea influencer, ya tú eres una figura supuestamente potable y hemos dañado la democracia. Pero la política necesariamente tiene que hacer un pacto con el sector empresarial y la oligarquía de la nación. Porque uno produce las riquezas y el otro rige un sistema de derechos. Nosotros estamos muy perdidos en el currículo dominicano. Yo propongo que hagamos un estudio de cuáles son las competencias mundiales que van a interconectar nuestra economía. Hoy, el más sencillo de los productos que usted pueda consumir en el día a día está interconectado con el mundo. Y le voy a poner un ejemplo. El café. El café que se produce en las montañas. No me hablen contra el café. No, a favor del café. No me hablen contra el café aquí. Muy a favor del café, de hecho. Yo soy de familia productora de café. Pero el café, si usted quiere tener un buen café, usted va a comprar un fertilizante que no lo produce en República Dominicana, que normalmente viene de Rusia, o que viene de Ucrania, o que viene de Brasil. Pero la funda plástica la produce Canadá, el empaquetado Japón. Que no es la misma funda plástica de aquí. La línea de producción de un producto, por más sencillo que usted vea, tiene una interconexión de commodities internacionales que usted tiene que tenerlo pendiente. ¿Y la pandemia no lo dejó ver? Anel, esa interconexión. Para no salir de educación, ahora mismo el ministro de Educación inclusive están dando un informe y educa respecto a lo que tiene que ver con el rendimiento bajo de los estudiantes. Pero llama la atención que en estos momentos, dentro de un tiempo para acá, los muchachos, o sea, los estudiantes han tenido más facilidades en todos los órdenes, porque nosotros cuando estudiamos no teníamos una merienda, no teníamos una comida, no teníamos, en fin, todo esto. Pero se nota que hay un enfrentamiento entre el sector que educa, que es la ADP, y quien dirige la ADP. ¿Cómo tú más o menos descifras ese asunto? Es que ahí es que está el problema. En lo que usted dice en principio que fue una parte positiva, ahí es que está el gran problema. Lo fácil nadie lo valora. Este sistema curricular, mira, ¿para qué ha servido el 4% para la educación? Ese 4% que la gente marchó para eso solamente ha servido para enriquecer a los corruptos con el sistema de los libros. Y para que los profesores, cuando ven ese sistema de reparto, también exijan mejores condiciones salariales. Los únicos que no se han beneficiado del 4% para la educación son los estudiantes, que es la materia prima en un centro educativo. Cuando tú revisas nuestro modelo, un modelo de competencia, un modelo de enseñanza, por ejemplo, yo estudié en el modelo de enseñanza-aprendizaje, donde el profesor era un facilitador y yo era un educando. Yo tenía que fajarme a hacer las investigaciones. Sí. Ahora, esas facilidades que usted interpreta, de que tienen desayuno, de que muchas veces tienen almuerzo, eso ha dañado el sistema educativo. Si nosotros evaluamos cuántos niños van a las escuelas públicas con la llamada juca electrónica, eso es una desgracia nacional. Pero ¿cuántos niños van con armas blancas? Sí. Cuando el portero del Politécnico donde yo estudié, en el Politécnico María de la Altagracia, 7º hasta 2º de bachillerato, él tenía la autoridad, escuchen bien, el portero Don Pedro, recuerdo su nombre después de 30 años. Él tenía la autoridad. Era Don Pedro. Don Pedro. El portero era Don Pedro. Sí. Cuando Don Pedro te decía a ti, tú no vas a entrar porque andas con una pelada media extraña, usted se devolvía
y iba a su casa y se recortaba y al otro día iba. Ahora los estudiantes no respetan ni al director del centro. Sí. Entonces, ¿de dónde viene el problema? Primero viene de la familia. Yo no creo en sistema carcelario, ni en represión, ni en nada de eso. La salvación de los pueblos está en la educación a temprana edad. Pero la educación debe empezar en la casa, en la familia, en el hogar. Sí, sí, sí. Sí. Y Es la nosotros primera. tenemos una situación terrible. El Estado tiene que encargarse de revisar el currículo dominicano. Si yo fuera presidente de la República, yo desmonto el sistema educativo nacional completo, porque no sirve nada. Ni sirve el sistema educativo, ni sirve el currículum, ni están preparados los docentes, ni están preparados los directores, ni están preparados los estudiantes. Entonces, los únicos que se benefician en este sistema de desorden son los que buscan el dinero del sistema educativo, porque el 4% se está invirtiendo. Yo te invertí. Sí. ¿En qué? En Exacto. educación, de compra de libros, en construcción De para escuela. los que van a hacer grandes escuelas. ¿Usted cree que es posible que después de aprobarse el 4% para la educación, que somos uno de los países, para que la gente lo sepa, que en medio de la crisis mundial mayor inversión tiene en América Latina, en República Dominicana? Sin embargo, los resultados son pésimos. Y nosotros tenemos que orientar nuestras capacidades escolares en las capacidades del mundo, en mecatrónica, en electrónica, en seguridad digital, en inteligencia artificial, en desarrollar software. Nosotros no podemos seguir construyendo una generación que el modelo a seguir sea el que cante a través de una canción urbana un tutorial de cómo atracar, de cómo vender droga o de cómo dar un tumbe. La sociedad dominicana no es en el futuro, es que ya en el presente estamos degradados. Si un jovencito se dedica al sano ejercicio de la educación, lo siguen 10 gente, su papá, su mamá y 3 hermanos, o 2 amiguitos. Pero si ese mismo niño sale haciendo un baile o un monumento a la degradación más oscura y profunda que hemos tenido, que es la llamada 42, con el baile de la mueca dan. ¿Qué es la mueca dan? ¿Ustedes saben qué es la mueca dan? La mueca dan es el efecto residual a un pase de droga. Exacto. Y ese pase de droga que lo pone usted a hacer mueca y ademanes, lo han convertido en baile. Y la cultura dominicana está tan perdida Que lo que asumió. peloteros de grandes ligas, que son modelos deportivos, han emulado los bailes del bajo mundo, del arrebato, Sí. y lo han hecho como algo normal. Y por eso vemos niños de clase alta, de clase media y de clase baja, emulando el baile, y no se dan cuenta que lo que están emulando es un arrebato de droga. ¿Ustedes creen que eso es posible? Anel, Sí. pero yo diría, entonces, la Comisión de Espectáculo Público, porque yo sé que eso funcionaba en una ocasión. ¿Cómo tú atribuyes la responsabilidad de esa música urbana que está permeando a la juventud con eso? Es que ustedes hablaron en el principio de los 62 años de la muerte del tirano, pero solamente murió lo bueno de Trujillo. Lo malo de Trujillo sigue igual. Lo malo, lo peor de Trujillo sigue igual. Ninguna comisión de espectáculos públicos puede hacer nada si el poder económico del país no lo ordena, porque son todos empleados de una línea de mando. Eso se resuelve fácil, No, los gobiernos no quieren saber de la comisión. pero no es el gobierno, es la sociedad. Lo tenían en educación, lo sacaron de educación. Lo mandaron para cultura, lo sacaron de cultura. Lo tenían. El único gobierno que le dio uso después de Trujillo a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y le dio valor, se llamó los gobiernos de Joaquín Balaguer. Pero lo utilizaba políticamente. Sí, pero Sí. es que el detalle, yo me Esa es la refiero verdad. a la profundidad del caso. No es solamente, porque es muy fácil, por ejemplo, yo asumir la derrota como político. Pero hay el empresario que tiene el medio, no tiene ojos, Claro. no tiene oído, Claro. no tiene familia para saber que lo que está emitiendo el contenido digital le va a afectar en algún momento. Pero él Sí. está en hacer negocio. Intereses. Ese es el problema. Sí, pero el dinero es, dice la Biblia, es el principio de todos los males. Y la sociedad mundial hoy tiene todos los problemas por el amor al dinero. Hay que ponerle freno a todo eso. Nosotros tenemos, si tú pones una emisora de la República Dominicana que se dedique a difundir música urbana a cualquier hora, es un tutorial de narcotráfico, de lavado de activos.
Pero los modelos deportivos, señores, nosotros tenemos un joven que llegó a Cooperstown recientemente, y no voy a mencionar su nombre por respetar su bella trayectoria. Pero es el que está dañando. Pero yo pretendo respetársela, porque yo sigo haciendo mi parte. Cada vez que yo escucho a ese joven hablar en un medio de comunicación masiva, es degradado. Es degradado, sí. ¿Y quién le ha dicho a él y a los demás que la exhibición de riquezas es el modelo a seguir? ¿Qué hace el joven del barrio cuando usted le refleja que esa corbata que usted tiene, usted viene en televisión y dice, esta corbata me costó $200 y la tuya me cuesta 5? Él dice, no, espérate, déjame yo hacer esa palabra que está de moda, la llamada diligencia. ¿Qué es una diligencia? Salir a atracar y te mata por la corbata tuya. Para comprarme una corbata. Pero tú estás alimentando eso. Sí. Inconscientemente o consciente lo estás alimentando. Antes de salir del tema educación, yo admito que aquí soy una llorona de la educación. Aquí yo he tratado ese tema 1500 veces y no voy a descansar, porque siento que la columna vertebral de un país para poder crecer y salir adelante es la educación. Vemos que en todos los países del mundo lo difícil es tener el recurso para poder educar, que no es nuestro problema, gracias a Dios. ¿Qué modelo educativo se necesita para poder nosotros como dominicanos poder hacer un antes y un después de la educación? ¿Algún país que pueda ser un referente, que pueda traer uno de estos planes educativos? Traer. Sí, traerlo. Pues tú quieres que la cuestión de la ADP vire no, este país. El dinero está ahí, se supone que hay que darle el uso. Porque ellos no quieren que lamentablemente nosotros tuvimos un modelo en el cual yo me formé, que fue el modelo de enseñanza-aprendizaje. Luego el currículo dominicano y la base del sistema educativo utilizó el modelo de competencias. Yo creo que el modelo que funciona es el modelo crítico. Sí. Es el modelo que funciona. Sí. De hecho, cuando yo hago una evaluación de los estudiantes que han tenido mayor éxito en la aplicación del diario vivir, porque el conocimiento es una base social para usted entonces demostrarle en la sociedad, Sí. han sido los estudiantes que han tenido sentido crítico de la vida. No es enseñar al estudiante las teorías para que él se la aprenda. No. Es que él entienda por qué de la teoría y pueda desarrollar nuevas teorías por competencias. Pero debe ser el sentido crítico de la educación. Ese a mi humilde opinión, y de hecho, utilizo una frase, usted que es una llorona de la educación, yo digo, y se lo hago saber a todos los jóvenes de los barrios, el camino más hermoso de la libertad es la educación. Sí. No hay otro camino que te permita ser libre que ser educado. Que ser educado. Sí. Que ser De educado. hecho, la creación de la revolución haitiana se dio porque un potentoso de Jamaica tenía un esclavo llamado Bob Manduti y él cometió el grave delito de aprender a leer y a escribir. Y lo vendieron hacia Haití y allí con esa sapiencia organizó lo que después fue la reunión del Bosque de Caimanes que dio la revolución haitiana. Sí, pero hay algo que tenemos que ser justos. Y lo digo porque, por ejemplo, hay centros de formación técnico profesional, como el caso del Infotet, el caso del ITLA, las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, el colegio comunitario, por ejemplo, que tú ves una gran cantidad de jóvenes, no hay cupo muchas veces para la demanda que tiene, porque hay un segmento de la juventud que sí está en prepararse. O una gran mayoría no está en prepararse, lamentablemente. Es que hay que hacer una segmentación, porque también nosotros tenemos un origen, una falla de origen. Señores, no todo el mundo está capacitado de ir a la universidad. No todo el mundo tiene que ir al ITLA. No todo el mundo tiene que ser profesional. En la vida, mira, en la pirámide de la vida, usted tiene necesariamente que tener un médico, pero también tiene que tener un camillero. Sí. Sí. Y tiene que tener una enfermera. Y también un chofer de la ambulancia. Y un cocinero. Y un cocinero. Entonces, nosotros pretender hacer un modelo para que todo el mundo sea doctor y perfecto, todo el mundo es médico, pero ¿quién será enfermero?